Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que literalmente está incendiando las redes sociales y los foros de fans, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, hemos esperado mucho tiempo para esto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en todos los rumores, las pistas, las teorías de los fans y por supuesto, la evidencia que, según la prensa, apunta a que podríamos estar presenciando el renacimiento de uno de los romances más queridos de la televisión turca. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones y, quién sabe, tal vez un poco de esperanza. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Subo vídeos sobre dramas turcos, noticias de celebridades, análisis de episodios y mucho más. Así que no se pierdan nada. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de química innegable, miradas intensas y por supuesto, la mágica historia de amor que vimos florecer en Senkalkap. Su romance en la pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química era tan palpable que se convirtió en un elemento clave del éxito de la serie, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. No solo era el talento, sino esa conexión innegable que hacía que cada escena fuera auténtica y llena de emoción. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a los fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Durante mucho tiempo, la situación entre ellos parecía tensa, con pocas interacciones públicas y un silencio que alimentaba aún más las especulaciones. Las entrevistas posteriores a la ruptura fueron analizadas minuciosamente por los fans, buscando pistas sobre los motivos de la separación. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, permaneció envuelta en un halo de misterio. Y ahora, después de un periodo de aparente distancia, los rumores de reconciliación han comenzado a surgir con fuerza. ¿De dónde vienen estos rumores? ¿Hay alguna base sólida para creer que Kerem y Hande podrían estar dándole otra oportunidad al amor? Vamos a analizarlo. Primero vamos a hablar de la prensa turca. Ellos, como siempre, están a la vanguardia de las noticias sobre celebridades y han estado publicando artículos sobre posibles encuentros secretos, mensajes encriptados en redes sociales y fuentes cercanas a la pareja que sugieren que se están volviendo a acercar. Obviamente debemos tomar estas informaciones con pinzas, porque ya sabemos cómo funciona la prensa del corazón. A veces aciertan y otras veces simplemente están buscando la primicia, incluso si eso significa exagerar un poco la realidad. Uno de los medios más sensacionalistas incluso publicó un artículo sugiriendo que ambos habían sido vistos cenando juntos en un restaurante en París, pero la información nunca pudo ser confirmada y muchos la tacharon de invención para generar clics. La prensa turca, aunque a veces fiable, tiene fama de ser implacable y de exagerar los hechos para vender más ejemplares. Pero más allá de los artículos y las notas de farándula, está la evidencia, digamos, digital. Los fans, con su agudo ojo de halcón, han estado analizando cada movimiento de Kerem y Hande en redes sociales. Han notado que ambos han estado frecuentando los mismos lugares, publicando fotos con fondos similares y, lo más importante, interactuando más a menudo en línea. La comunidad fan se ha convertido en una suerte de detectives digitales, rastreando cada pista, cada me gusta, cada comentario, buscando patrones que indiquen una posible reconciliación. Han creado incluso hashtags dedicados a esta búsqueda de la verdad, compartiendo sus hallazgos y teorías con miles de otros fans alrededor del mundo. Por ejemplo, hace poco Hande publicó una foto en un restaurante que parecía ser el mismo donde Kerem había estado cenando días antes. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los fans no lo creen. La forma de la silla, la disposición de las mesas, incluso la luz que entraba por la ventana, todo parecía coincidir con la foto que Kerem había publicado días antes. Los fans rápidamente compararon las imágenes y llegaron a la conclusión de que era el mismo lugar. Esto desató una ola de entusiasmo en las redes sociales, con muchos interpretándolo como una señal de que la pareja se estaba reuniendo en secreto.
También han señalado que ambos han estado dando me gusta a publicaciones antiguas del otro, algo que no hacían desde su separación. Esto para muchos es una señal de que la tensión entre ellos se ha disipado y que podrían estar intentando reconstruir su amistad. Volver a interactuar con publicaciones antiguas, que evocan recuerdos de tiempos más felices, es para muchos una forma de romper el hielo y demostrar un gesto de buena voluntad. Además, hay un rumor persistente de que ambos podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. No hay nada confirmado, por supuesto, pero la idea de verlos compartir pantalla nuevamente ha enloquecido a los fans. Imagínense la química que podrían traer a un nuevo drama o película. Sería, sin duda, un éxito rotundo. La sola idea de ver a Kerem y Hande protagonizando un nuevo proyecto juntos ha generado una enorme expectativa en la comunidad fan. Muchos sueñan con verlos interpretar personajes que reflejen su propia historia, quizás una comedia romántica que explore las segundas oportunidades en el amor. El impacto mediático de un proyecto así sería enorme, y sin duda se convertiría en uno de los dramas más vistos del año. Ahora, quiero ser realista. Es importante recordar que todo esto son especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Podría ser que Kerem y Hande simplemente estén siendo amigables, que hayan superado sus diferencias y que ahora puedan coexistir pacíficamente. O podría ser que efectivamente estén dándole otra oportunidad al amor. Mantener una actitud cautelosa y no dejarse llevar demasiado por las expectativas es fundamental. Al final, la decisión de reconciliarse o no es exclusivamente de ellos, y debemos respetar su privacidad y su elección. Personalmente, como fan de Senkalkam y de la química que tenían en pantalla, me encantaría que se reconciliaran. Creo que su conexión es innegable y que tienen algo especial. Pero al final del día, es su vida y su decisión. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar su privacidad. Más allá del deseo personal de verlos juntos, es importante recordar que la felicidad de Kerem y Hande es lo más importante. Si encuentran la felicidad juntos, sería maravilloso. Pero si su camino los lleva por senderos separados, también debemos aceptarlo y desearles lo mejor en sus futuras relaciones. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que hay una lección importante que podemos extraer de todo esto. Y es que el amor, en todas sus formas, es complicado. A veces funciona, a veces no, a veces nos da segundas oportunidades, y a veces nos obliga a seguir adelante. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, y tomar decisiones que nos hagan felices. El amor no siempre es un cuento de hadas, y a veces requiere de trabajo, compromiso y sacrificio. Pero cuando dos personas se aman de verdad, vale la pena luchar por la relación y superar los obstáculos que se presenten en el camino. Y hablando de felicidad, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Ven alguna evidencia sólida que respalde los rumores? ¿O creen que simplemente están siendo amigables? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, basándonos en informaciones de la prensa turca y el análisis exhaustivo de los fans en redes sociales. Hemos visto que hay algunas pistas que sugieren que podrían estar volviendo a acercarse, pero también hemos reconocido que todo esto son especulaciones y que no hay confirmación oficial. La incertidumbre es la palabra clave en esta historia. No sabemos qué pasará en el futuro, pero lo que sí sabemos es que la atención mediática sobre Kerem y Hande seguirá siendo intensa. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es una montaña rusa emocional que nos recuerda lo complicado que puede ser el amor. Ya sea que se reconcilien o no, lo importante es que ambos sean felices y que tomen decisiones que sean las mejores para ellos. La vida personal de las celebridades a menudo se convierte en un tema de dominio público, pero es fundamental recordar que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y permitirles tomar sus propias decisiones sin ejercer presión indebida. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas noticias y rumores con ustedes, y saber que tenemos una comunidad tan apasionada por los dramas turcos y las celebridades. La pasión de la comunidad fan es lo que hace que este canal sea tan especial. Me encanta poder compartir mis ideas y opiniones con ustedes, y leer sus comentarios y teorías.
Es una forma de conectarnos y de compartir nuestra afición por los dramas turcos y las celebridades. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre todo esto. Y si les gustó el vídeo, por favor, déjenme un me gusta y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta y cada compartida es un pequeño impulso que me anima a seguir trabajando y a traerles contenido nuevo y emocionante. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre dramas turcos, noticias de celebridades y mucho más. Así que no se lo pierdan. La campanita es clave para estar al tanto de las últimas novedades y para no perderse ningún vídeo. Así que no duden en activarla y unirse a nuestra comunidad. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y rumores. Les mando un abrazo enorme. Ciao.